El palacio de Jerusalén aún olía a incienso profano. Las sombras del pecado de reyes pasados seguían flotando en el aire. En medio de aquel caos espiritual, un niño de apenas 8 años fue coronado como rey. Josías, hijo de Amón, nieto de Manasés. Nadie esperaba mucho de él. Su linaje estaba manchado por la idolatría y la corrupción. Pero Dios, silenciosamente, había decidido escribir una historia diferente. Mientras los sacerdotes discutían sobre tributos y los cortesanos planeaban alianzas políticas, Josías observaba el templo desde la ventana. Era solo un niño, pero sentía una incomodidad que no sabía explicar. Algo en su interior le decía que Israel se había alejado del Dios de sus padres. Las historias de David y Salomón le eran contadas como mitos antiguos, pero él las escuchaba con el corazón encendido. Creció rodeado de un pueblo confundido. Las imágenes de Baal decoraban las plazas, los altares del Señor estaban abandonados, y el templo cubierto de polvo parecía un recuerdo. Aún así, en su mirada había una chispa diferente. No buscaba poder, buscaba sentido. A los 16 años, mientras los hombres de su edad soñaban con conquistas y gloria, Josías buscó otra cosa, al Dios de David. No lo hizo por política ni por tradición, sino por convicción. En su soledad descubrió que había algo más grande que el trono que heredó. Era una fe que había sido olvidada, una verdad escondida bajo capas de idolatría. Comenzó entonces su búsqueda. Derribó ídolos, purificó templos y ordenó que se limpiara cada rincón donde el nombre del Señor había sido profanado. Cada golpe contra un altar falso era una victoria en su alma. No era solo un rey en armas, era un joven en guerra contra la oscuridad. Los ancianos lo miraban con recelo. Algunos decían que era un idealista, otros que era un loco, pero Josías no buscaba aprobación. Su reino necesitaba luz y él estaba decidido a encenderla. Su juventud no era debilidad, era su fuerza, un corazón puro dispuesto a escuchar lo que generaciones enteras habían ignorado. Mientras el polvo caía de los viejos muros del templo, Josías comprendió que su destino no era mantener el poder, sino restaurar la fe. El eco de los martillos al destruir los ídolos se mezclaba con una esperanza que empezaba a despertar entre el pueblo. Era el inicio de una revolución espiritual que cambiaría la historia. Josías no lo sabía aún, pero el fuego que había encendido dentro de sí no solo reformaría un reino, haría temblar los cimientos de una nación dormida. El amanecer caía sobre Jerusalén con un silencio que parecía esperar algo. En el palacio, Josías, ya con 20 años, se levantó antes que el sol. No podía dormir. Desde hacía meses, su espíritu ardía con una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Había mandado destruir ídolos y templos falsos, pero en el fondo sabía que eso no bastaba. La idolatría no solo se derribaba con martillos, también debía arrancarse del corazón. Ordenó a sus hombres que limpiaran el templo del Señor, aquel edificio olvidado, cubierto de polvo y telarañas. Mientras los obreros movían piedras viejas y maderas podridas, un sacerdote llamado Hilcías halló un objeto extraño entre los escombros. Un rollo cubierto con telas gastadas lo llevó ante el escriba Safán, quien lo desenrolló con manos temblorosas. Era el libro de la ley, perdido durante generaciones. Cuando las palabras fueron leídas en voz alta, el aire cambió. Josías escuchó los mandamientos, las promesas y las advertencias que Dios había dado a Israel. Cada frase era como una herida abierta. Entendió con una claridad dolorosa que su pueblo había caminado lejos del Creador. Las bendiciones se habían transformado en maldiciones por causa de la desobediencia. El joven rey rasgó sus vestiduras, no por vergüenza política, sino por dolor espiritual. En ese momento comprendió que las ruinas del templo no eran nada comparadas con las ruinas del alma de su nación.
habían olvidado la voz del Eterno. El corazón de Josías se quebró, no ante los hombres, sino ante Dios. Debemos volver a Él, dijo con firmeza. No solo con palabras, sino con todo nuestro ser. Envió mensajeros a consultar a la profetisa Hulda. Ella confirmó lo que Josías temía. El juicio de Dios se acercaba por los pecados acumulados, pero también le entregó una promesa. Por su humildad y arrepentimiento, no vería la destrucción en su tiempo. Josías cayó de rodillas. No buscó excusas, no culpó a sus antecesores. Asumió el peso de la historia. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía cambiar el presente. Se levantó con una determinación que nunca antes había sentido. Convocó a todo el pueblo, desde los nobles hasta los más humildes, y mandó leer en voz alta el libro de la ley. Las calles de Jerusalén se llenaron de rostros sorprendidos, lágrimas y un silencio reverente. Las palabras antiguas resonaban como truenos que despertaban conciencias dormidas. Josías renovó el pacto con Dios delante de todos. Su voz temblaba, pero su fe era firme. Juró servir al Señor con todo su corazón y su alma. Aquel día, la nación entera fue testigo de un renacimiento espiritual. No era solo un rey gobernando una tierra, era un pastor guiando almas extraviadas hacia la luz. En medio de una generación perdida, Josías se convirtió en un faro encendido, un recordatorio de que cuando un solo corazón busca sinceramente a Dios, todo un pueblo puede volver a respirar esperanza. El sol iluminaba las murallas de Jerusalén con un brillo que parecía nuevo. Ese día no era como los demás. El eco de una orden del rey resonó por toda la ciudad. Todo el pueblo debía reunirse en el templo del Señor, desde las calles más pobres hasta los patios de los príncipes. Hombres, mujeres y niños se dirigían hacia el corazón de la ciudad santa. Había expectación, curiosidad y en muchos temor. Nadie recordaba una convocatoria así desde hacía generaciones. Josías, vestido con un manto sencillo, se colocó de pie ante la multitud. No había trono, ni corona, ni guardias de gala. No era el rey quien hablaba, sino un hombre quebrantado y restaurado por la voz de Dios. En sus manos sostenía el antiguo rollo, el libro de la ley. Lo levantó al cielo, y un silencio reverente cubrió el lugar. Comenzó a leer. Su voz era firme, profunda, cargada de emoción. Cada palabra se clavaba en el aire, penetrando el corazón de los que escuchaban. Hablaba de los mandamientos, del pacto eterno entre Dios e Israel, de la misericordia que seguía a la obediencia y del juicio que caía sobre la rebelión. A medida que avanzaba, los rostros de los presentes se transformaban. Algunos lloraban en silencio, otros se cubrían el rostro avergonzados. Josías no solo leía, vivía cada palabra. La voz del rey se quebró al pronunciar las promesas olvidadas, y una corriente de arrepentimiento se extendió entre el pueblo como fuego. No era un discurso político, era una llamada al alma. Cuando terminó, bajó del estrado y, frente a toda la nación reunida, se arrodilló. El rey, postrado ante el Dios de Israel. Su ejemplo fue suficiente para romper las cadenas del orgullo colectivo uno a uno. Los líderes, sacerdotes y ancianos hicieron lo mismo. Después, el pueblo entero cayó de rodillas. El suelo temblaba bajo el peso de miles de corazones arrepentidos. Josías habló entonces, no con la autoridad del poder, sino con la fuerza de la fe. Hoy hacemos un pacto con el Dios de nuestros padres. Le serviremos solo a Él. Caminaremos en sus caminos, guardaremos sus mandamientos y obedeceremos su palabra. Que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Un rugido de voces respondió al unísono, como un trueno santo. Amén, así sea. El sonido fue tan fuerte que los ecos rebotaron entre las piedras del templo. Ese día, Jerusalén respiró de nuevo.
Josías sabía que el cambio no podía quedarse en palabras, mandó destruir los altares paganos que aún quedaban en los campos, derribar los templos falsos y eliminar todo vestigio de idolatría. La reforma no fue solo espiritual, fue total. En cada rincón del reino se restauraron los lugares de adoración, y el nombre del Señor volvió a ser pronunciado con respeto y amor. Por primera vez en mucho tiempo, Judá recordaba quién era su Dios. La oscuridad comenzaba a disiparse, y en medio de aquella renovación, Josías entendió algo más profundo. No bastaba con purificar la tierra, había que sanar los corazones. Su pueblo había vuelto a escuchar la voz de Dios, pero ahora debía aprender a vivirla. El pacto no era solo una promesa, era el inicio de un nuevo amanecer para Israel. Un rey joven había devuelto a su nación el alma que había perdido. El amanecer trajo un silencio solemne sobre Jerusalén. Las calles, aún húmedas por el rocío, se llenaban de pasos firmes. No eran los pasos de soldados conquistando tierras, sino los de un pueblo que iba a conquistar su propio corazón. A la cabeza marchaba Josías, con la mirada decidida y el fuego de la convicción ardiendo en su pecho. Había llegado la hora de purificar el reino. El pacto había sido sellado con palabras y lágrimas, pero ahora debía confirmarse con hechos. Josías sabía que la fe no se mide por promesas, sino por acciones. En su orden resonaba el eco del celo de los antiguos profetas. Derriben los altares de los dioses falsos, destruyan los ídolos, limpien la tierra de toda corrupción. Acompañado por sus hombres, viajó desde Jerusalén hacia los rincones más oscuros de Judá. En cada colina, en cada valle, había un altar erigido a Baal, a Asera o a los astros. Eran vestigios de siglos de desobediencia, símbolos de una nación que había cambiado la gloria del Dios viviente por imágenes de piedra y madera. Josías no delegó la tarea, bajó del caballo, empuñó él mismo las herramientas y derribó los ídolos con sus propias manos. El pueblo lo observaba en silencio, asombrado por la pasión de su rey. Las estatuas caían, el polvo se levantaba, y el sonido de los martillos resonaba como un canto de redención. En su mirada no había ira, sino justicia. Cada golpe era un acto de liberación. Los sacerdotes que habían servido a los falsos dioses fueron apartados. Los templos paganos, convertidos en ruinas, las calles se limpiaron de símbolos profanos, y el humo del incienso impuro se disipó en el aire como una sombra que se desvanece. Jerusalén, poco a poco, comenzaba a aparecer nuevamente la ciudad de David. Sin embargo, Josías no se detuvo ahí. Cruzó las fronteras de Judá y subió hasta las antiguas tierras de Israel, aquellas que los reyes impíos habían contaminado. Su celo no conocía límites. En Betel, donde Jeroboam había erigido un altar para desviar al pueblo, Josías mandó destruirlo completamente. Cumplía, sin saberlo, una antigua profecía. El rey caminaba entre las ruinas con una mezcla de tristeza y esperanza. No era destrucción lo que buscaba, sino restauración. Sabía que para que la verdadera fe floreciera, primero debían arrancarse las raíces del pecado. Día tras día, el reino cambiaba. El humo de los ídolos caídos era reemplazado por el aroma de los sacrificios al Dios verdadero. Las familias comenzaban a orar nuevamente en sus hogares. Los sacerdotes purificados regresaban al templo, y las escrituras volvían a ser leídas con respeto y lágrimas. Josías contempló el horizonte al caer la tarde. Su corazón estaba exhausto, pero en paz. Había librado una guerra sin espada, una batalla contra lo invisible, y la había ganado por primera vez en generaciones. Judá era limpia ante los ojos de Dios. El joven rey había logrado lo que muchos habían creído imposible: restaurar la fe de un pueblo entero.
En su interior, sin embargo, sabía que la purificación debía continuar, no solo en los templos o las ciudades, sino en las almas de su gente. La renovación espiritual apenas comenzaba, y el rey estaba dispuesto a darlo todo por mantener viva la llama que había encendido. El cielo de Jerusalén amaneció cubierto de un brillo dorado, como si el sol mismo se inclinara ante el día que estaba por comenzar. En cada calle, en cada casa, había movimiento. Los sacerdotes purificaban los utensilios del templo. Los levitas afinaban sus cánticos. Las familias preparaban sus sacrificios. No era una celebración común. Después de siglos de olvido, Josías había ordenado celebrar la Pascua del Señor como en los días antiguos. Era más que una fiesta. Era un renacimiento. Josías quería que todo Judá recordara quién era su Dios y cómo había liberado a sus antepasados de Egipto. Deseaba que el pueblo entendiera que la verdadera libertad no estaba en el poder ni en la riqueza, sino en la comunión con el Creador. Desde el amanecer, el templo vibraba con vida. Los levitas se alineaban como en los tiempos de David, cada uno en su lugar. Siguiendo las instrucciones del rey Josías, supervisaba cada detalle. Caminaba entre el pueblo sin escolta, hablando con los sacerdotes, animando a los trabajadores, saludando a los niños que observaban asombrados aquel espectáculo sagrado. En el altar central, los corderos eran sacrificados, y la sangre era derramada según la antigua ley. No era un ritual vacío, era una memoria viva, una declaración de fe. Cada símbolo, cada oración, recordaba que Israel había sido rescatado por la mano de Dios y que solo bajo su sombra podía mantenerse en pie. Los cantos se elevaron como un río sonoro hacia el cielo. Las trompetas resonaron, las voces se unieron en alabanza, y por un instante el templo volvió a ser lo que siempre debió ser. Un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Josías cerró los ojos. En medio del incienso y los cánticos, sintió una paz profunda. Había cumplido su promesa. Había devuelto a su pueblo el corazón de la adoración. Las familias comieron la Pascua juntas, como lo habían hecho los hebreos la noche antes de su liberación en Egipto. Los ancianos contaban a los jóvenes las historias de Moisés, del mar abierto, del maná en el desierto. Las lágrimas y las risas se mezclaban con el aroma del pan sin levadura y las hierbas amargas. Era una nación recordando quién era, renaciendo en su identidad espiritual. Los cronistas dirían más tarde que no se había celebrado una Pascua igual desde los días del profeta Samuel. Todo el reino participó, desde los sacerdotes hasta los campesinos. Josías no solo había restaurado la ley, había despertado la memoria de su pueblo. Cuando cayó la noche, el rey se retiró al patio del templo. Miró las luces que parpadeaban en los hogares, los cánticos que seguían resonando a lo lejos. En su corazón sabía que ese día marcaría un antes y un después. Por fin, la oscuridad había cedido. El pueblo, una vez más, caminaba bajo la luz del Altísimo. Josías comprendió entonces que su reinado no sería recordado por sus conquistas, sino por haber guiado a su nación de vuelta al corazón de Dios. Y esa fue, para él, la más grande de todas las victorias. El aire de Jerusalén era sereno, pero en el corazón de Josías comenzaba a soplar un viento de inquietud. Habían pasado años desde la gran Pascua. El reino prosperaba, el pueblo vivía en paz, y la idolatría parecía haber desaparecido de la tierra. Sin embargo, en lo profundo del espíritu del rey, algo no lo dejaba tranquilo. Cada noche, mientras los muros de la ciudad dormían, Josías se quedaba despierto mirando las estrellas, preguntándose si aquella calma era realmente duradera o solo el silencio antes de la tormenta. En esos días, los profetas hablaban con voz temblorosa.
Jeremías recorría las calles denunciando la hipocresía del pueblo, recordando que la conversión verdadera no se demuestra con rituales, sino con un corazón transformado. Han limpiado los templos, decían sus palabras, pero no las almas. Otros profetas menores advertían que la justicia de Dios no se detendría si el pueblo volvía a desviarse. Josías los escuchaba en silencio, sintiendo que, aunque su reino estaba en orden, el espíritu de la nación aún caminaba en una cuerda delgada. Una tarde, el rey mandó llamar a Jeremías. Los dos hombres se encontraron en una sala austera del palacio. El profeta, vestido con su túnica de lana, llevaba el rostro endurecido por las visiones que había visto Josías. Lo miró con respeto. Sabía que aquel hombre hablaba de parte del Altísimo. «Dime, profeta», preguntó con voz baja, «¿cómo ve Dios a su pueblo hoy? ¿Hemos encontrado su favor?» Jeremías lo miró con ojos de tristeza. «Has hecho lo justo ante el Señor, Josías. Has restaurado la fe, has limpiado la tierra. Pero el corazón de muchos sigue lejos de él. Hay quienes adoran con los labios, pero no con el alma. Cuando tú faltes, sus pasos volverán al mismo camino de oscuridad». Aquellas palabras fueron como una espada en el pecho del rey. Josías bajó la mirada. Todo su esfuerzo, toda su entrega, sería en vano. Entonces, ¿de qué sirve reformar si el corazón del hombre siempre vuelve a caer?, murmuró con amargura. Jeremías respondió con calma. «No has fracasado, Josías. Has sembrado una semilla que no morirá. El juicio puede venir, pero la fe que encendiste no se apagará del todo. Cuando el fuego del castigo pase, esa semilla volverá a florecer». El rey se quedó en silencio. Miró hacia el cielo y sintió una mezcla de consuelo y peso. Entendió que no era dueño del futuro, pero sí responsable de mantener viva la esperanza en su tiempo. Esa noche oró como nunca antes. No pidió poder ni victoria, sino que Dios mantuviera encendida la llama del pueblo. Los días siguieron, y aunque el reino seguía fuerte, el tono del viento parecía distinto. Había una sombra lejana, un rumor de guerras que se acercaban desde el norte. Josías sabía que su tiempo se acortaba, pero su fe no vaciló. Decidió que mientras respirara, seguiría siendo un rey conforme al corazón de Dios, incluso si el mundo a su alrededor comenzaba a oscurecerse otra vez. El eco de las profecías resonaba en su mente, pero dentro de su alma el fuego seguía ardiendo. Y ese fuego no lo apagaría ningún viento. El sol se alzaba sobre el valle de Meguido, tiñendo el horizonte de un rojo intenso, como si el cielo presintiera la sangre que pronto sería derramada. El aire olía a hierro y polvo, y el murmullo de los ejércitos se mezclaba con el gemido del viento. Josías, montado en su carro, observaba la extensión del campo de batalla. Frente a él, las tropas del faraón Necao se desplegaban como una marea imponente que avanzaba hacia el norte. La noticia había llegado con urgencia. Egipto marchaba para apoyar a Asiria contra Babilonia. Josías sabía que aquel conflicto no era suyo, pero también sabía que permitir el paso del faraón por su tierra significaría una amenaza para Judá. En su mente resonaban las palabras del profeta Jeremías: «No busques la guerra que no te corresponde». Pero su espíritu guerrero no podía ignorar la amenaza. Sentía que debía proteger lo que Dios le había confiado, aunque el precio fuera su propia vida. El ejército de Judá, aunque pequeño, estaba dispuesto. Hombres de toda edad y tribu habían respondido al llamado del rey. No peleaban por ambición ni conquista, sino por fidelidad a su tierra y su fe. Josías los miró con orgullo. Cada rostro reflejaba la misma convicción que ardía en su pecho: defender lo sagrado, aunque el enemigo fuera más poderoso.
El viento soplaba fuerte, levantando el estandarte de Judá con el emblema del león de David. Josías levantó su espada al cielo y por un instante el silencio cubrió el campo. Luego, con un grito que estremeció los corazones, el rey dio la orden de avanzar. La batalla comenzó como un trueno. El choque del metal, los gritos de los hombres y el rugido de los caballos llenaron el aire. Josías luchaba al frente, sin esconderse detrás de sus soldados. Su espada brillaba entre la multitud, cortando la confusión como una llama, pero la superioridad del ejército egipcio era abrumadora. Una flecha silbó en el aire y, como si el destino mismo hubiera decidido su rumbo, se clavó en el cuerpo del rey. Josías tambaleó. El mundo pareció detenerse. Los hombres que lo rodeaban gritaron su nombre, intentando protegerlo mientras la batalla continuaba. Lo bajaron del carro, y el polvo se mezcló con la sangre que manaba de su herida. Mientras lo llevaban fuera del campo, Josías miró el cielo. En sus labios no había lamento, sino una paz serena. «Señor», susurró con voz débil, «he hecho lo que pude, guárdalo tú ahora». Sus ojos se cerraron mientras el eco de la batalla se desvanecía. El rey justo, el reformador, el que había devuelto la fe a su pueblo, caía no con miedo, sino con dignidad. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, un grito de dolor recorrió la ciudad. Jeremías mismo compuso una lamentación por el rey caído, y todo el pueblo lloró su muerte como se llora a un padre. Esa noche las lámparas del templo no se apagaron, ardieron en memoria del hombre que había dado su vida por defender la verdad. Josías había caído, pero su legado se elevaba como un fuego eterno. En los cielos, el eco de su nombre resonaba con gloria. El rey había cumplido su propósito, su batalla no fue en vano, su fe seguiría viva, incluso más allá de la tumba. El silencio reinaba en Jerusalén. El sonido de los pasos del pueblo que marchaba hacia el templo se mezclaba con el lamento de las flautas y los cantos de duelo. En el centro, el cuerpo del rey Josías reposaba envuelto en lino fino, con una corona sencilla sobre la frente. No era el brillo del oro lo que lo hacía grande, sino la luz de su vida, que había iluminado a toda una nación. Los ancianos lloraban en voz baja. Los sacerdotes, con el rostro cubierto, entonaban oraciones por el alma del rey. Y entre la multitud, Jeremías, el profeta de Dios, alzaba su voz quebrada. «Oh Josías, hijo de David, rey justo de Judá, no habrá otro como tú que haya caminado con corazón puro delante del Señor». El lamento se extendió por las calles como un río de tristeza. Cada piedra del templo, cada muro de Jerusalén parecía recordar la reforma que el rey había impulsado. Fue él quien restauró la ley, quien devolvió el altar al Dios verdadero, quien destruyó los ídolos que habían contaminado la tierra. Su reinado había sido un respiro de luz en una época oscura. Pero ahora, la muerte del rey marcaba el comienzo de un nuevo ciclo. Sin su guía, Judá volvería poco a poco a los caminos del error, y el destino que los profetas habían anunciado se acercaría con fuerza. Babilonia ya se levantaba en el horizonte, y el exilio sería inevitable. Sin embargo, el nombre de Josías no se perdería en la historia, porque lo que él encendió en el corazón del pueblo, la fe, la justicia y el deseo de pureza, seguiría ardiendo como una llama que ni el tiempo ni el dolor podrían apagar. Años después, cuando los escribas registraron los hechos de los reyes, dejaron escrito: «No hubo otro rey antes de él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas». Y esas palabras no fueron solo un recuerdo, sino una promesa. El pueblo de Israel, aún en el exilio, hablaría del joven rey que desafió a los ídolos, que lloró por el pecado de su pueblo, que restauró la alianza y murió defendiendo su tierra. Los niños aprenderían su historia, y los ancianos la repetirían bajo las estrellas diciendo:
Hubo una vez un rey llamado Josías que amó a Dios más que a su propia vida. En los cielos su alma se levantaba como un canto. El guerrero que cayó en Megiddo ahora descansaba en paz, y si bien su cuerpo quedó en la tierra, su espíritu fue recibido en la eternidad, donde no hay guerra ni dolor. Solo la luz perpetua del reino, que tanto anheló servir Josías, no fue un rey perfecto, pero fue un rey fiel. Su reinado fue breve, pero su legado eterno. En él se cumplió una verdad que atravesaría generaciones: que el poder de un hombre no está en su corona, sino en su obediencia. Así, entre lágrimas y esperanza, el pueblo se despidió de su rey, y mientras el sol caía sobre Jerusalén, una voz parecía susurrar desde lo alto: el justo puede morir, pero su fe nunca muere. Josías había partido, pero el fuego de su corazón seguiría ardiendo en cada alma que buscara a Dios con sinceridad, el último rey justo, el que cambió el destino de una nación con la fuerza de su fe.